Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy prescribe definitivamente el 11M, 20 años después del atentado. Todavía seguimos sin conocer, además, quiénes fueron los autores intelectuales y el papel que tuvieron, sobre todo los servicios de inteligencia extranjeros, y sabemos las consecuencias, y sí conocemos a través de tu libro una fotografía más amplia, ¿no?, de cuáles fueron los problemas y, sobre todo, qué se puede esperar a partir de ahora. ¿Cómo lo ves? Sí, lamentablemente hoy es el día en el que se produce esa prescripción de los atentados del 11M que sacudieron la capital española en aquella fatídica mañana de marzo del año 2004, hace justo 20 años, con una serie de artefactos explosivos colocados en los trenes del corredor de Henares que aumentaron pues ya la de por sí creada y alimentada fractura en la sociedad española y que fueron o que permitieron avanzar en una agenda geopolítica nacional e internacional, sobre todo a países que en teoría eran aliados de España, pero que nos utilizaron y nos siguen utilizando como siempre peones de una partida de ajedrez, ¿no? Un atentado cuya versión oficial no se sostiene, que se fundamentó en falsas dicotomías que venimos todavía arrastrando, ¿verdad? ETA, Al-Qaeda, PSOE, PP, Goma Dos Eco, Titadín, todas esas trincheras cavadas lamentablemente con la sangre de prácticamente 200 asesinados y miles de heridos, cuya memoria pues seguimos honrando en la búsqueda de la verdad. Hoy es un día complicado para todas las familias de esas víctimas. El tribunal que juzgó el caso no consideró que se tratara de un crimen de lesa humanidad, en cuyo caso no prescribiría. Esa es una de las grandes cuestiones aquí. Esto podría considerarse por tribunales internacionales como un error judicial, porque es evidente que es un crimen de este tipo, un crimen de lesa humanidad, que implica civiles, es un crimen a gran escala, está planificado por múltiples personas, es sistemático, es decir, que es un ataque organizado y que forma parte de un plan o política preconcebida, que son los elementos de la definición de crimen de lesa humanidad. Atendiendo a esta definición jurídica, es evidente que el 11M debería calificarse como tal y por lo tanto no prescribir, pero claro, esto solo podría prosperar en una futura batalla legal si contara con el apoyo de los partidos políticos, especialmente de los que tienen tareas de gobierno y como ya han demostrado en los últimos años, tanto el PSOE como el Partido Popular no quieren escuchar hablar de esto, ¿no? Es importante aclarar también que en el año 2004 la legislación establecía que el plazo general de prescripción de los atentados terroristas estaba determinado en 20 años, siempre que no fueran considerados, como digo, de lesa humanidad. Pues, sin embargo, en la reforma del Código Penal posterior, en el año 2010, pues ya se eliminaba este requisito, es decir, que si hoy se produjera, Dios no lo quiera, evidentemente, una masacre de este tipo, pues en este caso no habría límite temporal. Es verdad que la sentencia abre un resquicio para intentar evitar la prescripción, porque, como bien apuntabas antes, al desconocerse los autores materiales, pues esto podría servir también para elevar la cuestión a tribunales internacionales. El problema es que si nos ponemos a buscar autores intelectuales, a lo mejor encontramos a gobiernos o a servicios de inteligencia que son aliados de España, ¿no? Y esto es un problema grave y yo creo que es la cuestión que subyace después de todo esto. Porque si tragáramos con la versión oficial y admitiéramos que la banda del chino, la del tunecino y esos mineros asturianos fueron los únicos culpables, pues entonces también habría que plantear o que sentar en el banquillo a aquellos que los tenían controlados con los teléfonos intervenidos, en algunos casos incluso usándolos como agentes infiltrados y como colaboradores habituales, ¿no? Algo que no es una teoría y que es una conspiración y que se puso de manifiesto en ese juicio. Hoy más que nunca exponer todo esto con valentía y rigor es lo menos que podemos hacer por las víctimas del 11M, sobre todo los que hemos dedicado prácticamente nuestra vida a investigar esto. Pero es que tenemos que tener en cuenta que víctimas del 11M somos todos, porque sin memoria, sin dignidad y sin justicia, pues no hay democracia que valga. Entonces quedémonos con esa reflexión y procuremos, como decía Gabriel Morris, no olvidar lo inolvidable. Esperemos que aunque pues, los verdaderos autores o los autores intelectuales y seguramente algunos de los materiales, pues evidentemente no se les va a llevar delante de la justicia con esta prescripción, pero esperemos que podamos tener conocimiento ahora que ha prescrito y que pueda haber algunas voces a las cuales pues yo también reclamo en mi libro, ¿no?, que puedan hablar porque tienen conocimiento de lo que realmente ocurrió en aquellos días, ¿no? Y a lo mejor podríamos entender mejor cuál es el papel de España en esos nuevos Estados Unidos de Europa, podríamos comprender también por qué permanecemos bajo la bota de Francia, podríamos también entender por qué estamos realizando tantas cesiones a Marruecos y podríamos también comprender mejor nuestra relación con el amigo americano, ¿no?, como lo denominaba Fernando Mujica. José Antonio. El otro punto fundamental viene también en Europa alrededor de esa guerra del gas, ¿no? Vemos ya como Italia le cobra a Alemania o le va a cobrar a Alemania un arancel para suministrar el hidrocarburo argelino, pues a partir de aquí, cuidado con la fotografía de división europea, ¿no? Pero claro, es que había que jugar las cartas. Es decir, si Argelia tiene dos conexiones fundamentales con Europa, una es a través de España, a través del gasoducto Medgaz, antes también a través del gasoducto del Magreb, que precisamente cerró Argelia
porque prohibió a España, o prohibió el que se pudiera seguir enviando gas argelino a España a través de Marruecos, porque Marruecos se quedaba con una parte del gas y también se quedaba con una comisión de paso, pues evidentemente esto es consecuencia de la política internacional. Si esa vía, ahora solo nos queda la vía de Medgaz, y además al hacer cesiones al gobierno marroquí, en concreto todo el tema del Sáhara Occidental, también con todo el tema del Mundial, las inversiones que vamos a realizar allí, los argelinos se enfadan, llegan a un acuerdo además tutelado por Estados Unidos con Giorgia Meloni para que sea Italia la que a través del gasoducto Transmed lleve ese hidrocarburo al centro de Europa. Alemania encantada de la vida, porque por mucho que diga que apuesta por el hidrógeno, Alemania lo que necesita fundamentalmente es gas, no solo para generar electricidad y para que sus empresas puedan tener una factura energética más reducida, sino como insumo de la propia industria química que necesita el gas como materia prima fundamental. Entonces, esas negociaciones se han ido llevando a cabo, y ahora que Meloni ya ve que es la elegida por la cúpula OTAN, que es la elegida y además está ahora mismo presidiendo, ¿no?, ese G7 y que tiene un poder y una fuerza, pues entonces le ha dicho a Alemania, no, yo ahora te voy a cobrar un arancel para que tú me pagues por facilitarte este gas. Y el problema es que Alemania no se puede negar, por mucho que ahora la Comisión Europea diga lo contrario, porque Alemania lleva aplicando un arancel a sus exportaciones de gas desde el año 2022. Esto es algo de lo que no ha querido hablar nadie, porque va contra la normativa comunitaria y que ahora está siendo denunciado por la Comisaría Europea de Energía, la Estonia Kadri Simpson, como si fuera algo nuevo, pero no lo es. Esto no solo atenta contra la regulación europea, sino porque al establecer este tipo de aranceles se dificulta la reducción de dependencia del gas ruso, que es lo que nos dicen en teoría que quieren hacer. Un arancel que ha sido muy criticado por los países que comparten frontera con Alemania, que se puso en conocimiento de la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía, sin que este organismo haya hecho nada al respecto. Ahora, a lo mejor que Meloni quiere poner un arancel a los alemanes, sí que tiene que decir algo esta agencia. Y esto comienza, como digo, comienza en el año 2022, cuando, recordarás, hay una fiebre por llenar los almacenes de gas. Muchos pensábamos que íbamos a tener problemas en el suministro, porque evidentemente si renuncias al gas ruso, ¿de dónde vas a sacar el gas? De Estados Unidos, gas natural licuado, de Qatar, pero Alemania no tenía plantas de regasificación, con lo cual iba a tener un problema de suministro. ¿Qué hicieron todos los países? Comprar gas a Rusia. De hecho, lo siguen haciendo hoy en día, España es uno de ellos. Una vez que compraron ese gas a un precio más o menos asequible, ¿qué hicieron empresas alemanas? Pues las empresas alemanas que compraron ese gas, porque no olvidemos que son empresas y no los estados los que las compran, lo empezaron a revender. Todas las empresas compraban gas caro en el mercado spot, pero estas mismas empresas tenían contratos firmados a largo de exportación. E.ON, por ejemplo, compraba Gazprom y luego reexportaba a otras empresas. Entonces, E.ON prefirió reexportar el gas que compraba la empresa rusa, a pesar de que el almacenamiento de gas alemán estratégico estaba por debajo de la media de años anteriores. ¿Por qué? Porque querían aprovechar la subida del precio, sobre todo en el mercado spot. ¿Qué hizo el gobierno alemán? A subir el sobreprecio, comerse una factura de prácticamente 11.000 millones de euros, que, como bien sabes, luego intentó enjugar con el tema de los fondos COVID y el Tribunal Constitucional no se lo permitió. El hecho de que E.ON realice esta intermediación, pues formaría parte de su negocio. Pero claro, ¿qué hizo Scholz? Como no podía evitarlo, lo que hizo fue poner un arancel, de tal manera que los países extranjeros, que las empresas extranjeras no pudieran comprar ese gas alemán. Esto rompe el mercado único, esto es un verdadero escándalo, pero, como digo, se ha ido tapando. Y el problema viene ahora para Alemania, porque claro, Italia se perfila como abastecedor de gas para Centro Europa por los acuerdos con Argelia, y claro, dice, pues ahora voy a poner un arancel. Pero no se habla aquí del gran elefante en la habitación. ¿Y si Putin decide dejar de vender gas? Si Putin corta el grifo, porque los estados de la Unión Europea tienen contratos de gas natural licuado a largo plazo con Rusia y se produce una sanción decisiva, imagínate que en uno de los múltiples paquetes de sanciones ya Putin ya tiene orientado todo su mercado de venta de hidrocarburos hacia otros países, hacia otras regiones, y decide dejar de vender a Europa. Entonces, se liquidarían esos contratos sin recibir el gas natural licuado al que estaba vinculado. Y esto, pues evidentemente, sería un problema fundamentalmente para los estados europeos. Y luego tenemos clientes que nos están diciendo, o proveedores que nos están diciendo que son muy fiables, como el caso de Estados Unidos, pero tenemos el caso reciente de la empresa americana Venture Global LNG, que ya anunció que no va a cumplir los contratos de suministro de gas natural licuado con las gasistas europeas. Una de ellas, una de las afectadas, es la propia Repsol, ¿no? Pues al final vamos a ver cómo vamos a ser dependientes de Qatar, país que financia el terrorismo sin ninguna duda y que es uno de los santuarios de Hamás, y que todo esto pues parece olvidarse a la hora de conseguir su gas. Y luego una Argelia que, como digo, pues tiene un papel fundamental como suministrador, y que pues parece que España pues tiene un interés notable, ¿no?,
en atacar al que puede ser la salvación del mercado gasista europeo. Cuidado que sobre el gas no está todo dicho y como hemos visto precisamente en las últimas horas con el tema de las centrales nucleares cerradas y esa luz o esa electricidad que por las renovables está yendo a precios de 0 euros el kilovatio hora, si en algún momento necesitamos una energía de respaldo y las nucleares están paradas, vamos a necesitar gas y si necesitamos gas, evidentemente tendremos que garantizar a esos proveedores de hidrocarburos, ¿no, José Antonio? Otro de los puntos fundamentales en Europa está que la guerra está a las puertas ya. Está hablando de la industria europea Borrell ahora mismo, pero claro, lo que no nos dicen o no está del todo en la mirada principal de la economía está que esos bonos de la guerra en Europa están a punto de llegar y los inversores están, muchos de ellos, frotándose las manos, ¿no? Bueno, había un artículo en Bloomberg, supongo que leíste ayer, y que yo creo que es que resume perfectamente lo que hemos estado intentando explicar algunos desde hace mucho tiempo. Es decir, aquí lo que se trata es de crear unos eurobonos o de potenciar unos eurobonos que ya no serían unos eurobonos next gen para salvarnos, ¿no?, de los efectos perniciosos económicos de la pandemia y llevarnos a la digitalización, que ese es un poco el mensaje que sale de Bruselas, sino ya directamente para salvarnos de Putin. Yo siempre suelo decir que para los comisarios europeos, si no existiera Putin, habría que inventarlo, porque realmente sirve para justificarlo todo, ¿no? Lo que nos planteaba ese artículo de Bloomberg, que es que los inversores en renta fija, en bonos, están instando, nos decía Bloomberg, a los líderes de la Unión Europea a que ya se pongan de acuerdo sobre el gasto en defensa con ese proyecto de compra militar conjunta que anunció Ursula von der Leyen y que hagan permanente el programa de eurobonos para asegurar a los inversores en renta fija que van a tener una rentabilidad asegurada, una rentabilidad que se va a pagar con el sudor, la sangre y las lágrimas de los ciudadanos europeos, que si no van a la guerra, esperemos que no vayamos a la guerra, lo vamos a pagar con los futuros impuestos. ¿Por qué? Porque la idea es que la demanda de estos bonos no sea uno de los retos a los que se enfrentan los políticos de la Unión Europea. Dicen, no, la demanda la tenemos asegurada. ¿Por qué? Porque vamos a garantizarles una rentabilidad, porque esto no es mercado, esto es una decisión política. Y si la oferta, bueno, pues para poder garantizar esa oferta, lo que tenemos es que seguir azuzando el miedo a la amenaza rusa, ¿no? Entonces, el artículo de Bloomberg lo planteaba muy bien, decía que los gestores de fondos utilizaban la expresión hambrientos de títulos con calificación AAA, claman por más emisiones europeas. Es decir, vemos cómo la solución a la deudocracia, a la enorme crisis de deuda que tiene el planeta entero prácticamente, en Europa se va a gestionar poniendo ingentes cantidades, montañas de deuda. Hemos sabido en las últimas horas que el gobierno alemán, el Ministerio de Defensa, pretendía recortar prestaciones sociales para aumentar el gasto militar. Y nos han dicho que el canciller Olaf Scholz se opuso. Bueno, estamos viendo cómo se cumplen las palabras de Borrell, ahora lo acabas de mencionar, que hace unas semanas, pocos meses, nos decía que nos tenemos que acostumbrar a reducir el gasto en educación, en pensiones, en salud, en sanidad y a aumentar el gasto militar. ¿Para qué? Para dar de comer no solo a esas empresas, a ese complejo militar industrial, sino también para dar de comer a un mercado que está catatónico y que necesita cada vez más la asistencia de los políticos para poder sobrevivir. Esto es un gran fraude, aunque ellos nos lo vendan como una gran solución y nosotros pues tenemos que seguir denunciándolo, José Antonio. El último punto que quería hablar contigo hoy, Lorenzo, viene alrededor del empleo en Estados Unidos, ¿no? En ese maquillaje que viene siendo habitual ya en los últimos meses, por no decir prácticamente un año, y que hace que haya una visión un poco extraña de cara a que la Fed puede aguantar más sin bajar tipos. 3,9 se vio el dato de empleo del pasado viernes, subía desde el 3,7, pero el dato puede ser mucho mayor si no se mete un poco de maquillaje, sobre todo en nóminas. Es que mencionabas ahora en los meses, es que 10 de los últimos 12 informes del Departamento de Empleo de Estados Unidos han sido manipulados. Han sido inflados por el propio organismo y no es que lo digamos nosotros, es que lo han admitido ellos posteriormente, porque claro, se critica mucho a otros países porque se dice que están manipulando las estadísticas. Es verdad que Estados Unidos, las estadísticas de Estados Unidos, cuando las inflan, luego posteriormente dicen, bueno, las hemos inflado, es como si confesaran, ¿no? Pero claro, esto lo que está haciendo es permitir a la Reserva Federal que pueda retrasar esa bajada de tipos de interés, ¿no? Yo, el informe laboral del viernes, la verdad, cuando yo ya vi que se habían registrado 275.000 nuevas nóminas no agrícolas frente a las 200.000 que se esperaban, pues pensé, lo han vuelto a hacer, han vuelto a inflarlo, ¿no? Porque al mismo tiempo, en ese informe, lo que hacen es rebajar las cifras que habían facilitado de enero, que también había destrozado todas las previsiones y, bueno, en este caso habían superado las 350.000 y se han revisado a la baja en 124.000. Es decir, es que estamos diciendo que se han reducido a la mitad. No estamos hablando de un pequeño apunte estadístico, una pequeña modificación. No, la están inflando notablemente.
Entonces, en la misma línea, ¿qué pasó con el dato de diciembre? Pues también se ha revisado a la baja, en este caso un poco menos, ¿no? Se ha revisado en 43.000 nóminas a la baja. Es verdad que a pesar de eso, unas cifras de creación de empleo de 200.000 al mes son altas en la comparativa histórica. Es verdad que la contratación sigue resistiendo. También es cierto que Estados Unidos sigue teniendo pleno empleo, una tasa de paro del 3,9, pues ya la querríamos, ¿no? Muchos países, pero esto implica que se están inflando las cifras para ayudar a la Reserva Federal a aplazar la baja de tipos, ¿no? Y luego también un informe, un reportaje, una investigación que ha hecho en la web Zero Hedge, que también plantea que buena parte de ese empleo, incluso el ya rebajado, pues está maquillado porque incluye a trabajadores que ya están trabajando, que ya tienen un determinado empleo y que solicitan otro, es decir, trabajadores que tienen más de un empleo. Entonces, por eso, esto se explicaría que caiga el número de personas empleadas mientras la economía estadounidense crea empleos a su vez. Y esto nos recuerda mucho a lo que sucede con las estadísticas españolas, que vemos como hay variables que son antagónicas, pero sin embargo que coinciden. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el mercado laboral de Estados Unidos se está desacelerando, esto es evidente. Wall Street ahora espera 4 recortes de tipos este año, veremos cómo se van produciendo. También habrá que estar atentos a lo que sucede con la inflación. La publicación del dato de inflación de febrero en Estados Unidos también va a ser importante, aunque estamos viendo cómo la Reserva Federal, bueno, pues está hablando de bajar el tipo de interés, dice que la inflación está controlada, pero todavía no está en ese objetivo del 2%, ¿no? Parece como que el departamento laboral, el departamento estadístico estuviera ayudando a la Reserva Federal a llegar a ese entorno, a ese contexto del 2%, para decir, ahora en realidad podemos bajar tipos de interés. Yo, personalmente, creo que es un error, porque cuanto más tiempo tarden, más rápido los van a tener que bajar después, generando además una sensación en el mercado de urgencia, que ya sabes, cuando hay recesiones, o bien primero viene la recesión y luego el golpe en bolsa y posteriormente bajada de tipos de interés, o a veces la propia bajada de tipos de interés es la que provoca la zozobra bursátil, porque el mercado se da cuenta de que realmente la Reserva Federal ha perdido el control, ¿no? Estamos en un territorio muy complicado y si a eso le añadimos ya esas elecciones dentro de unos meses con un hundimiento absoluto de la confianza del pueblo en la administración Biden, a pesar de que los datos económicos, insisto, no son malos y además en el contexto geopolítico, con la crisis de Ucrania, con el tema de Israel y esa crisis bancaria que veremos cómo lo maneja la Reserva Federal, desde luego todo lo que no se haga antes del verano puede generar movimientos en periodo estival que de verdad pues pueden asustar a más de uno. No sé si no vamos a poder coger vacaciones este año, José Antonio, apúntatelo ya, te lo digo. O si van a ser moviditas, sobre todo estamos ya muy cerca de las elecciones en Estados Unidos. Lorenzo, buen día, buena semana y buen negocio. Igualmente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. 10:26 de